tenemos la primera conferencia sobre la historia de la Iglesia. Hoy estudiaremos la historia de la Iglesia. Primero, introducción. 1. Definición de la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia es el estudio de los orígenes y el desarrollo del cristianismo, la relación entre el hombre y el mundo y la historia de la salvación. 2. Los beneficios de estudiar la historia de la Iglesia. En primer lugar, la historia de la Iglesia nos dice que el cristianismo es la Iglesia de Dios. En segundo lugar, los sucesos del pasado sirven de espejo para el mañana. Tercer lugar, somos consolados y alentados por las huellas de los héroes de la fe. En cuarto lugar, aprendemos que el cristianismo es la fuente para el desarrollo de la civilización mundial. Quinto, la historia de la Iglesia nos da una elevada fuerza espiritual. 3. La posición académica de la historia de la Iglesia. En primer lugar, la historia de la Iglesia pertenece a la teología histórica. Segundo, el estudio de la historia de la Iglesia incluye la historia de la doctrina, la historia del pensamiento, la historia de la Iglesia, la historia de la política de la Iglesia y la historia de la cultura cristiana. Tercero, el área de investigación es el mundo entero. 4. Podemos dividir la historia de la Iglesia en diferentes periodos de tiempo. Primero, podemos dividirlo en 3 grandes periodos: en la historia de la Iglesia antigua, la historia de la Iglesia medieval y la historia de la Iglesia moderna. Primero, la historia de la Iglesia antigua se refiere al tiempo desde Jesucristo hasta Gregorio Magno. Segundo, la historia de la Iglesia medieval es desde Gregorio Magno hasta el comienzo de la Reforma. Tercero, la historia de la Iglesia moderna se refiere al tiempo desde la Reforma hasta el presente. Primero, dividimos la historia de la Iglesia antigua en 3 periodos. 1. La era apostólica. La era apostólica es desde el año 1 después de Cristo hasta casi el año 100 después de Cristo. Es el periodo desde Jesucristo hasta el fin de la actividad de los apóstoles. 2. La era post-apostólica. La era post-apostólica es desde el año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo. O sea, es desde el tiempo posterior a los apóstoles hasta que Constantino el Grande legalizó el cristianismo. 3. La era de los concilios de Nicea. Este periodo es desde cuando el cristianismo fue legalizado hasta la época del primer papa, Gregorio Magno. El periodo es desde el año 313 al 590 después de Cristo. En segundo lugar, dividimos la historia de la Iglesia medieval en 4 periodos. 1. El periodo de transición. El periodo de transición es el periodo de transición de la Iglesia antigua a la Iglesia medieval. Esta era una época en la que marchaba bien la labor misionera.
Es el periodo desde el año 590 al 800 después de Cristo. 2. Periodo de crecimiento de la Iglesia romana. Es el periodo desde el año 800 después de Cristo hasta el 1073 después de Cristo. Es el tiempo hasta Gregorio VII. 3. Periodo de mayor crecimiento o auge de la Iglesia romana. Este es el periodo desde el año 1073 después de Cristo hasta el 1303 después de Cristo, hasta la muerte del Papa Bonifacio VIII. 4. Periodo de la decadencia de la Iglesia romana. Es desde el año 1303 después de Cristo hasta el 1517. En otras palabras, es el tiempo hasta la Reforma. Tercer lugar, dividimos la historia de la Iglesia moderna en 3 periodos. 1. La era de la Reforma. Este periodo es desde el año 1517 al 1648 después de Cristo. Es desde el comienzo de la Reforma hasta el Tratado de Westfalia. 2. La era moderna. Este es el periodo hasta la Revolución Francesa. 3. La era reciente. Es el periodo desde el año 1800 hasta el presente. Hasta ahora hemos cubierto la introducción. Parte 1. Historia de la Iglesia Antigua. Capítulo 1. La era apostólica. Es el periodo desde el año 1 al 100 después de Cristo. Uno. Características de la era apostólica. Sub 1. El cristianismo se expandió a varios lugares. Había llegado a las regiones de Asia Menor, Grecia y hasta Roma. Sub 2. Se escribió el Nuevo Testamento. Sub 3. Las vidas de los creyentes estaban llenas de poder espiritual. Los apóstoles fueron martirizados. Sub 4. Debido a la conversión y evangelismo de Pablo, el cristianismo se convirtió en una religión mundial. 2 en número romano. Origen del cristianismo. Sub 1. La encarnación de Jesucristo. Encarnación significa que Cristo se hizo humano. Sub 2. El surgimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece 6 meses antes de Jesús y predica acerca de Jesús. Sub 3. El ministerio de Jesucristo. Jesús vino a este mundo y evangelizó. Fue crucificado, resucitó y ascendió. Sub 4. Jesús capacitó a sus 12 discípulos. Sub 5. El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Sub 6. La misión y obra de los apóstoles. Sub 7. La organización de la iglesia primitiva. Elección de los 7 diáconos. Sub 8. Persecución del judaísmo. Con la persecución se suponía la desaparición de la iglesia, pero en vez de eso, la iglesia crece más con la predicación del evangelio
a través de los creyentes dispersos. Sub 9. Establecimiento de la Iglesia de Antioquía en la región de los gentiles. 3 en número romano. La relación entre el cristianismo y el Imperio Romano. 1. La expansión territorial. A. Teniendo el mar Mediterráneo como centro, todos los territorios pertenecían a Roma. El territorio romano llegó a ser la región para la difusión del evangelio cristiano. B. Más tarde, el cristianismo se convierte en la religión oficial de Roma. C. Como centro de la cultura, Roma estimuló la asimilación y la unidad de la cultura. 2. Facilidad de tránsito. Con Roma en el centro, la gente podía viajar fácilmente a diferentes regiones. A través de esto, el Evangelio fue capaz de propagarse. Esta comodidad para transitar fue usada favorablemente en los viajes evangelísticos, comunicación de literaturas e interacción personal. 3. Había un lenguaje unificado. El griego y el latín se usaban comúnmente y facilitó grandemente en el evangelismo. 4. Un sistema militar unificado. Había una disciplina militar muy estricta. Por esta razón se garantizó al pueblo la paz y el orden. 5. La dispersión de los judíos. A medida que se desarrollaba el comercio, la iglesia era perseguida. Por esta razón, los judíos tuvieron que mudarse a nuevas ciudades. Construían sinagogas donde quiera que fueran. Esto resultó ser útil para el evangelismo. 6. La corrupción moral del Imperio Romano fue la principal razón por el cristianismo llegó a ser atractivo. En aquel tiempo era muy común el comercio de esclavos. También había costumbres crueles y violentas. Es decir, hacían que la gente peleara con bestias. Además, un padre tenía el derecho de matar a sus hijos. Toda esta situación hizo posible que el cristianismo fuera atractivo. 7. El estado de las otras religiones de la época. Durante este periodo, era común que la gente adorara a diversos ídolos y al emperador. Por lo tanto, el cristianismo, la religión de la vida, llegó a ser atractiva. 8. Había ideas filosóficas. Desarrollo del estoicismo. Esta filosofía era ascética. También se desarrolló el epicureísmo. Sostenían el hedonismo. Además se desarrolló el platonismo y el neoplatonismo. Además de todo esto, el panteísmo y el ateísmo hicieron que muchas personas anduvieran errantes. 4 en número romano. El apóstol Pablo. 1. La vida de Pablo. Nació en Tarso de Cilicia. Su familia era de la línea pura de la tribu de Benjamín. Era de una familia noble y tenía mucha riqueza. Era judío con ciudadanía romana. Pablo recibió una educación tradicional de la familia judía. Cuando creció fue a estudiar a Jerusalén. Después, Pablo estudió el fariseísmo bajo Gamaliel, maestro de la ley. Era devoto del judaísmo, pero llegó a convertirse en cristiano. Viajaba a Damasco para capturar a los que creían en Jesús. En su camino, oyó la voz de Jesús y se convirtió.
Después de su conversión, Pablo fue a Arabia y Cilicia para profundizar. Por último, Pablo fue martirizado en Roma. 2. Sus viajes misioneros. A. El primer viaje misionero. El viaje comenzó en Antioquía y Bernabé acompañó a Pablo. Los destinos incluyen Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Por favor, consulte el mapa en su Biblia para localizar los lugares mencionados. B. El Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén se reunió para discutir sobre la circuncisión. El concilio concluyó que la salvación se recibe por medio de la fe sin relación con la circuncisión. C. El segundo y el tercer viaje misionero. En el segundo viaje misionero, Pablo cruzó Europa para evangelizar en Filipo, Tesalónica, Atenas y Corinto. En su tercer viaje misionero, Pablo evangelizó Macedonia, Grecia y Éfeso. D. Viaje a Roma. Los judíos acusaron a Pablo de haber blasfemado en el templo. Pablo fue encarcelado en Cesarea por 3 años y fue escoltado a Roma. Y mientras era escoltado, naufragó el barco. Aunque el barco había naufragado, Dios rescató a Pablo y le dio la oportunidad de evangelizar en Roma. 3. La teología de Pablo. Pablo enfatizó la soberanía de Dios, hizo hincapié en la salvación por la fe. Dios dio testimonio acerca de la muerte y resurrección de Cristo. 5. Número romano. La persecución del emperador Nerón y del emperador Domiciano. 1. La persecución del emperador Nerón. El emperador Nerón reinó sobre el Imperio Romano desde el año 54 al 68 después de Cristo. La causa por la que el emperador Nerón persiguió el cristianismo es la siguiente. Hubo un gran incendio en la ciudad de Roma. El emperador Nerón culpó del incendio a los cristianos. Ejecutó a los cristianos de la siguiente manera. Entregó a los cristianos como alimento de perros salvajes y leones. También crucificó a los cristianos. Luego los quemó hasta la muerte. Los apóstoles Pablo y Pedro fueron martirizados en este tiempo. Sin embargo, el emperador Nerón perdió la confianza del pueblo y el Senado hizo que fuera destronado. Se suicidó en el año 69 después de Cristo. 2. La persecución del emperador Domiciano. El emperador Domiciano gobernó sobre el Imperio Romano desde el año 81 al 96 después de Cristo. Comenzó a perseguir a los cristianos porque se enteró de que los cristianos se negaban a adorar al emperador. Dijo que el crimen de los cristianos consistía en provocar el enojo de todos los dioses. Utilizó varios métodos para castigar a los cristianos. Primero, confiscó todos sus bienes. Hizo que lucharan contra fieras. Por último, exilió del Imperio Romano a cristianos famosos. Incluso fueron martirizados muchos creyentes que eran primos del emperador. Los cristianos construyeron catacumbas y se escondieron allí. Para evitar la persecución, cavaban tumbas y adoraban y rendían culto desde allí. Seis en número romano. La caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén ocurrió en el año 70 después de Cristo. 1. El estado de Jerusalén antes de su caída. Antes de que Jerusalén cayera, sufrió el mal gobierno de Roma.
El gobernador Félix y el gobernador Albinus eran excesivamente codiciosos. Los gobernadores confiscaban bienes privados y públicos a su antojo. Los políticos eran codiciosos y aceptaban sobornos. Además, los políticos eran crueles con el pueblo. Cuando 4.000 personas se reunieron en el Monte de los Olivos en un acto de rebelión, una cuarta parte de ellos murió y muchos otros fueron hechos prisioneros. Los judíos trabajaban en la agricultura y la ganadería y eran fáciles de ser incitados. Los sacerdotes también eran corruptos, estaban ciegos en su codicia. Los sacerdotes también carecían de liderazgo. 2. La causa de la caída. Primero, los judíos provocaron una revuelta en Cesarea, cuando los griegos dijeron que los judíos no tenían ciudadanía. El gobierno romano lo reconoció. En consecuencia, los judíos comenzaron una revuelta. Incluso en Jerusalén los judíos atacaron los campos militares romanos. 3. Explicación del proceso de la caída. Primero, 20.000 judíos fueron asesinados en Cesarea. Luego, Galus, gobernador de Siria, atacó Jerusalén con un ejército de 30.000 soldados, pero fracasó. Después de eso, el gobernador romano envió 60.000 soldados al general Vespasiano, que atacó Jerusalén pero regresó cuando el emperador Nerón se suicidó. Después Tito invadió Jerusalén y sitió la ciudad. Entonces los judíos, por falta de comunicación con el exterior, sufrían la falta de alimento. Finalmente cayó Jerusalén. Esto ocurrió el 8 de septiembre del año 70 después de Cristo. Como resultado de la caída, la ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo fue quemado. 1.100.000 personas fueron asesinadas y 97.000 personas fueron tomadas como prisioneras. 7. Número romano. El impacto de la caída de Jerusalén en el cristianismo. Jerusalén era el centro del judaísmo y cuando cayó, el cristianismo obtuvo la libertad. Las personas se dispersaron a diferentes lugares, lo que significó que el territorio para la evangelización se había expandido. Antes de la caída de Jerusalén, Jerusalén era donde Jesús evangelizaba. También era el lugar de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. De esta manera se limitó a esta región, pero después el cristianismo fue capaz de expandirse. Luego, la caída de Jerusalén aceleró la formación del canon. Por último, aceleró el movimiento por la organización cristiana. 8. Número romano. El fin de los 12 discípulos de Jesús. 1. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago fue asesinado por Herodes Agripa I en Jerusalén. 2. Pedro. Pedro fue el principal discípulo de Jesús. Fue martirizado en Roma durante la época del emperador Nerón. 3. Pablo. Pablo fue martirizado en Roma después de que Pedro fuera martirizado. 4. Felipe. Felipe fue martirizado por crucifixión en Hierápolis, Asia Menor. 5. Santiago, hijo de Alfeo. Santiago evangelizó en Siria, después fue martirizado. 6. Andrés, el hermano de Pedro. Andrés evangelizó la región meridional de Rusia y fue martirizado. 7. Mateo. Mateo era
recaudador de impuestos, pero más tarde se convirtió en discípulo de Jesús. Predicó el Evangelio en Persia y Etiopía. 8. Simón el Celote. Simón el Celote evangelizó en la India y fue crucificado. 9. Tomás. Tomás evangelizó en Siria e India y también fue martirizado en la cruz. 10. Bartolomé. Bartolomé predicó el Evangelio en Arabia y fue muerto despellejado. 11. Tadeo. Tadeo ministró en Edesa. 12. Juan, el discípulo a quien Jesús amó. Juan fue exiliado a la isla de Patmos y murió alrededor del año 100 después de Cristo. Fue el único discípulo de Jesús quien no fue martirizado. 9 en número romano. El culto y los sacramentos durante la era apostólica. 1. Los oficios en la iglesia. Había apóstoles, evangelistas, maestros, ancianos, obispos y diáconos. 2. El culto. A. El culto se desarrollaba en los siguientes lugares. El templo de Jerusalén. Después de que el templo de Jerusalén fue destruido, se realizaba el culto en las sinagogas y en casas particulares. Por supuesto, se rendía culto en las sinagogas y en las casas particulares también antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido. B. Los días en que se rendía culto. Al principio se rendía culto el sábado y el domingo, luego se unificó en el día domingo para el culto. C. El orden del culto. Primero, la lectura de la Biblia. Había lectura del Antiguo Testamento o las epístolas de los apóstoles y después se leían las enseñanzas del Señor. Después de eso se daban las enseñanzas. El jefe de la sinagoga pasaba al frente y exhortaba al pueblo, daba sermones y profetizaba. Luego oraba el moderador. También cantaban alabanzas, alababan leyendo los salmos o alguna otra parte de la Biblia. Después se realizaba la Santa Cena. 3. Sacramentos. A. Se administraba el bautismo. Durante el bautismo, la persona era sumergida 3 veces. Si la persona estaba enferma o si no había mucha agua, se rociaba agua sobre la cabeza de la persona. El bautismo fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la confesión de fe para el arrepentimiento de los pecados y una confesión de fe que manifiesta la unidad con Jesús. Después del bautismo, se hacía imposición de manos esperando el advenimiento del Espíritu Santo. B. Santa Cena. La Santa Cena se celebraba cada semana durante el culto. Solo los que fueron bautizados podían participar de la Santa Cena. Durante la Santa Cena se recibía el pan y la copa en oración. 4. Fechas festivas de la Iglesia. A. Domingo de Resurrección. La Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente guardaban el Domingo de Resurrección en diferentes fechas. La Iglesia Oriental lo recordaba el día 14 de Nisan, que es la Pascua judía. La Iglesia Occidental lo recordaba el domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio vernal. B. Cuaresma. Se guardaba durante los 40 días antes del domingo de resurrección. C. Recordaban el día de la Ascensión y Pentecostés. 10 en número romano. Vida cristiana en la iglesia primitiva. 1.
Había mucha inspiración espiritual. 2. Había seguridad de la segunda venida de Cristo. 3. Hacían obras virtuosas de amor. Había igualdad, obra de caridad, servicio. Se elevó la posición de las mujeres. 4. Había obras virtuosas de pureza. Un varón se casaba con una mujer. Se evitaba la bebida alcohólica y la inmoralidad. Aquí finalizamos la primera clase de Historia de la Iglesia.